Buenas tardes. Voy a hacer la explicación de la actividad del seminario cuantitativo de operación analítica de datos. Soy Dayana Atencio Montes y voy a trabajar con la base de datos de la OMS, indicadores de enfermedades infecciosas de Japón. Este archivo pues está en un formato CSV. Entonces, para iniciar con mi script, pues voy a hacer el cargue de paquetes. Este cargue de paquetes, pues con todos estos paquetes estoy buscando es que el código corra pues en cualquier computador sin ningún problema. Entonces aquí corremos y pues ya se cargan todos los paquetes, que algunos nos van a servir para las gráficas y el otro para el análisis de las variables. Luego de esto se va a hacer la carga de la base de datos y posteriormente se va a hacer la limpieza de la misma. Entonces esta carga de datos se hace con la función fileChoose. Entonces vamos a cargar aquí la base de datos. La tenemos guardada por acá. Si damos cuenta, aquí ya tenemos cargada la base de datos, una base de datos que tiene 28 variables, o sea 28 columnas con 397 filas. Entonces, una vez cargada esta base de datos, vamos a eliminar la primera fila, que fue este paso que ya pasó acá. ¿Por qué? Porque tiene datos genéricos que no nos sirven pues para la evaluación de mi código, y los vamos a eliminar como encabezados duplicados. Luego de esto vamos a convertir a año o a numérico. Entonces pasamos esas denominaciones a numéricos, y luego de esto vamos a limpiar la columna numérico. ¿Por qué? Porque la columna pues contiene puntos de miles y necesitamos que no tenga puntos de miles. Entonces acá está el ejemplo de cómo se ve en la base de datos y lo necesitamos así. Entonces hacemos esta conversión y ya aquí ya quedó. Luego de esto vamos a filtrar las filas válidas. Ya esto lo vamos a hacer pues con la base de datos que ya está limpia. Entonces vamos a hacerlo y ya aquí ya nos queda el registro después de la limpieza. Entonces vemos que después de la limpieza tenemos 270 filas con las mismas 28 variables. Lo que se hizo fue que se eliminaron todas aquellas filas en las cuales no habían datos, estaban en cero o no aplicaban pues para números que nos sirvieran para el código. Luego de esto vamos a crear una base agregada por año de todas las enfermedades juntas, que va a ser la variable que vamos a analizar. Entonces esta variable que vamos a analizar se va a convertir en el total de casos, que lo que reúne son todos los indicadores de la tabla por año. Entonces aquí ya se crea esta variable de total de casos. Entonces, si nos damos cuenta, aquí en estos 6 datos o estos 6 años que nos trajo, nos está relacionando cuántos casos hay en cada año. Entonces, ya creada esta variable, sobre esta variable es que vamos a trabajar pues las medidas, todas las medidas que nos piden en el punto de tendencia central y demás. Entonces, para crear esta tabla de frecuencia, primero usamos la variable continua total caso, que fue la que creamos anteriormente, agrupada en clase por cuantiles. Entonces acá vemos que tenemos un valor mínimo de 0 con un cuartil 1 de 2.25, una mediana de 7.134, una media de 47.539 y un tercer cuartil de 82.88 con una máxima de 300.343. Pues vamos a correrla para ver todos los hallazgos de nuestras medidas. Entonces acá vemos que tenemos la tabla de frecuencias total por casos agrupados en años. Entonces vemos que aquí la estamos agrupando en cuatro rangos. Entonces esta tabla de frecuencias la estamos dividiendo la variable total de casos en 4 intervalos,
que van de 0 a 2.25, 2.25 a 7.13, de 7.13 a 3.8 y a 8.9, perdón, y de 8.29 a 3. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta tabla de frecuencia? Que en este primer intervalo, que tiene relacionado 12 años con una frecuencia relativa del total de la muestra del 26.1%, que tiene una frecuencia acumulada del 26.1%. El segundo intervalo reúne 11 años y acá representa el 23.9% más el 26.1%, ya tenemos el 50% de los datos. Y en el tercer intervalo de 7.13 a 8.29, que reúne 11 años, representa el 23.9% más el 50% de la fracción acumulada, nos representa el 73.9% del total de la muestra. Y pues en el último intervalo tenemos 12 años, que representa el 26.1% más el 23.9%, y acá tenemos el 100% pues, de la muestra. Entonces, en conjunto, esta tabla lo que confirma es que la distribución está fuertemente sesgada. ¿Por qué? Porque muchos años tienen valores muy bajos, pero hay un grupo importante de años con cifras extremadamente altas que elevan la media y la variabilidad en esta base de datos. Entonces ya acá tenemos los estadísticos descriptivos completos. Medidas de dispersión, todos estos que tenemos acá, las tendencias centrales, donde después está la media, la mediana y la moda aproximada, la tendencia no central, que son los cuartiles y perceptiles, de dispersión, donde vemos el mínimo, el máximo, el rango, la varianza, la desviación estándar, el IQR y el coeficiente de variación, y la forma y apuntamiento. Entonces aquí ya vemos pues todos estos estadísticos ya de una manera completa. Entonces, ¿cómo analizamos esto en nuestra base de datos? Pues tenemos una media de 47.53%, lo que quiere decir es que los años en promedio registran alrededor de 47.000 casos, pero este valor está inflado. ¿Por qué? Porque tenemos años que tienen cifras muy altas y otros pues que están en cero. La mediana es de 7.134, y lo que quiere decir es que la mitad de los años registran menos de 7.134 casos, lo cual es muchísimo más bajo que la media. Esto significa que hay muchos años con valores bajos y pocos años con valores extremadamente altos, lo que hace que se eleve la media. La moda aproximada, que es de 0, lo que quiere decir que hay muchos años con casi ningún caso, lo cual que confirma que la distribución está cargada hacia valores muy bajos. En los cuartiles, entonces el cuartil del 25% es de 2.25, el de 50 es de 7,134 y el del 75% de 82.88. Entonces el 75% de los años tienen menos o igual a 82.88 casos. Perceptil 10 es del 10%, lo que confirma que hay una minoría de años con brotes o picos muy marcados que rompen la estabilidad de la serie. Y el perceptil 90, que es de 159.179. Entonces el 10% del superior de los años tiene más de 159.000 casos. Entonces las medidas de posición extrema, tenemos que el mínimo es 0 dentro de los valores y el máximo es 300.343, con un rango de 300.343, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo, que vemos que es gigantesca como tal. Entonces, la variabilidad entre años es muy amplia, lo que respalda que hay comportamientos totalmente distintos según el periodo analizado.
Entonces, en las medidas de dispersión tenemos la varianza que nos da 4,978, que es muy alta, la desviación estándar que nos está dando de 70,55, entonces los datos se alejan muchísimo del promedio, la desviación estándar es mayor que la media si nos damos cuenta, y lo cual indica que hay una dispersión extrema. Y el código IQR, que es de 82,88, que esto lo que significa es, como lo vimos acá en el código, que es la diferencia entre el Q3 y el Q1, lo que quiere decir que el 50% central de los datos están muy dispersos, otro indicador de la serie que no es, o sea, lo que nos indica que es una serie que no es homogénea. El coeficiente de variación es de 1,48, lo que quiere decir que si es mayor de 1, la variación es muy alta. Entonces es extremadamente alta, lo que significa que la serie además es muy inestable. Entonces seguimos conformando. Y las medidas de forma, que hace parte de la simetría, que es de 1,65, es una simetría positiva fuerte. Hay muchos valores pequeños y pocos valores muy grandes que empujan la media hacia arriba. Y por eso pues la distribución está cargada hacia la derecha, y la cuartosis, que es de 5,26. Entonces, cuando tenemos una cuartosis mayor de 3, tenemos una distribución leptocúrtica, lo que quiere decir que la distribución tiene un pico más alto que una normal y las colas más pesadas, es decir, muchos valores extremos, y esto coincide con los outliers encontrados en la base de datos, y la asociación de correlación año total es de 0,54, que es una correlación positiva moderada. A medida que avanza el tiempo, tienden a aumentar los casos en el registro de esta base de datos, lo que quiere decir, lo que no es una correlación fuerte, pero sí consistente. Entonces, podría decirse que se intensificaron las notificaciones, se mejoraron, y esto porque a la medida que nos han aumentado los años desde 1968, pues ha aumentado el número de casos con respecto a notificados. Entonces, acá la otra parte del taller era realizar los gráficos. Entonces vamos a hacer gráficos de histograma, barras y box plot. Entonces el histograma, vemos que observamos la distribución total de los casos por año y podemos identificar que la mayoría de los casos presenta valores bajos, si nos damos cuenta, medios o altos. Y esto pues nos ayuda a entenderla como la tendencia general del sistema, si se trata de una distribución sesgada hacia pocos casos, hacia muchos casos, o si está relativamente equilibrada. Entonces nos damos cuenta que acá por año pues la carga más alta está hacia la derecha, y pues aquí vemos que por años son mínimos los casos. En el diagrama de barra que vemos acá, aquí vemos pues que están agrupados por años en el de las X, y en el Y el número de casos que tenemos. Entonces, al observar este diagrama podemos ver que la evolución total de los casos a lo largo del tiempo se evidencian variaciones entre años, con ciertos periodos donde los valores aumentan significativamente. Entonces, si nos vemos, tenemos años en los que no tenemos ningún reporte de casos, en otros que aumentan y otros que bajan, pero también tenemos pues algunos en los que ya hacia los años más recientes pues tenemos picos también. Estos picos que podrían indicar pues brotes infecciosos e incrementos en los reportes, y pues estos descensos que se ven también podrían pues indicar o mostrar que se está haciendo un control efectivo o cambios en la vigilancia epidemiológica, porque vemos que acá tenemos el pico alto y luego baja, luego otra vez sube, que puede corresponder pues a brotes como tal de estas enfermedades, y así sucesivamente en este diagrama de barras. Y en el Blogspot pues lo que vemos es el Blogspot, lo que representa pues son los 5
elementos claves, que es el cuartil 1, 25%, que es lo que está en la parte inferior de la caja, la mediana, que es el 50%, y el Q3, que está en la parte superior de la caja. Entonces, el rango intercuartílico, que es la altura que tiene esa caja, y si tenemos outliers, que son los puntos que están más lejos como tal del resto. Entonces, ¿qué vemos en este diagrama? A lo que lo identificamos por colores. Aquí vamos a poner a correr. Entonces, lo que vemos, bueno, vemos que el límite inferior es de 124.321 y el límite superior de 207.207. Y ya lo que vemos, ya la detección de los outliers, vemos que hay la detección de un outlier para el año 2002 porque es un valor que está por encima del límite superior. Si nos damos cuenta, está en 300.343. Entonces, en esta base de datos hay identificación de outlier, que es este que vemos por acá. Si ven, aquí está como la representación del diagrama de caja. Entonces, vemos claramente que los años que presentan valores extremos con respecto al comportamiento general se visualizan acá con un color diferente, que es este azulito, y que su identificación es fundamental porque podrían corresponder a algún brote de la enfermedad o algún evento epidemiológico extraordinario. ¿Por qué? Porque ya se sale como tal del límite superior. Entonces acá posteriormente pues vamos a guardar estas tablas, ¿cierto? Entonces acá ya queda el archivo guardado, la tabla de frecuencias, y pues aquí terminamos como tal el script. Entonces acá podemos ver pues todo lo que realizamos. Y vemos, tenemos la base inicial, que en esta base inicial pues teníamos los 396 filas con 28 variables. Posteriormente pues cuando hicimos la limpieza pues nos quedaron 270 filas con las mismas 28 variables, y a partir de aquí pues generamos la base anual, que es en donde nos quedaron pues la variable que vamos a trabajar y a la que se le aplicaron todas las medidas las medidas de tendencia central y demás. Si damos cuenta, acá pues agrupamos, cogemos el año y el total de casos por cada año. Y aquí en esta misma vemos donde está la presencia del outlier, porque sobrepasa pues el valor límite superior para el número de casos en esta base de datos. Tenemos la lista de los estadísticos, que era pues lo que ya explicábamos. Acá están cada uno de los estadísticos: media, mediana, moda aproximada, los cuartiles, percentil 10, percentil 90, el mínimo, el máximo, rango, varianza, desviación estándar, el IQR, el coeficiente de variación, asimetría, cuartosis y la correlación entre años total, que fue ya lo que vimos acá como tal en la consola cuando vamos desplegando el código. Tenemos los outliers detectados. Solo detectamos un outlier que está con el valor de 300.343 y era del año 2002. Y aquí pues la tabla de frecuencia que ya explicamos, pues que tiene una muestra total del 100% y que está distribuida en cuatro bloques, y cada uno de estos sumando pues todos los años que tenemos en la base de datos. Y acá pues todas las funciones y todos los demás hallazgos que tuvimos en nuestro script. Entonces, posteriormente a esto pues vamos a guardar nuestro script vamos a guardar el script. Y esto es todo con relación a la actividad número 3 de